Buenas tardes. Dios te bendiga. Te doy gracias y te doy la bienvenida y quiero saludar a los hermanos, quiero saludar a la Iglesia Betel y a las personas que están viendo y oyendo este video. En esta tarde vamos a estar compartiendo allí una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 10, comenzando desde el versículo 46 al 52. Y dice así la bendita palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Bendito Dios. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué hermosa historia, pero no es solamente una historia, sino que el Señor tiene algo nuevo a través de estas palabras para ti y para mí en esta hora y en este tiempo en la cual estamos viviendo. Dice la palabra del Señor que él iba pasando camino a Jerusalén, y al pasar por la ciudad de Jericó entró allí. Iba acompañado de sus discípulos y de una gran multitud que le seguía al Señor. Y pasando por aquel lugar vio a este ciego que se llamaba Bartimeo, que se encontraba junto al camino, que estaba haciendo mendigando. Es decir, pidiendo que le ayudaran con alguna limosna. Recordemos que por su ceguera él no podía valerse por sí mismo. Entonces Jesús pasaría por aquel lugar, sería una de las últimas veces que estaría pasando por allí. Y se dirigía a Jerusalén, donde en poco tiempo se enfrentaría al Calvario, a dar su vida por el mundo entero, al dar su vida por ti y por mí. Entonces vemos aquí que Bartimeo, cuando oyó que era Jesús el que venía, aunque él no le conocía, comenzó, dice la palabra, a dar voces, a llamarlo, pero a llamarlo con un nombre que no todos le llamaban de esa manera. Ese nombre en la cual él invocaba y llamaba y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ¿por qué Bartimeo lo llamó de esta manera? ¿Sabe por qué? Porque Bartimeo lo reconoció como el Mesías, el Hijo de Dios, el que vendría a traer liberación al mundo entero, el que vendría a traerle esa liberación eterna que por años el pueblo judío estaba esperando. Qué hermoso el nombre y cómo Dios le reveló a Bartimeo ese nombre mesiánico. Y pensar que los que estaban con ellos, muchos de los que lo seguían, ni siquiera lo habían reconocido de esa manera. Quiero en esta tarde que estemos mirando algunos puntos importantes de este relato en la cual hemos leído. Primero, la condición de Bartimeo. Hemos leído a través de la palabra y vemos que la condición de Bartimeo era, ¿no es cierto?, un mendigo, una persona que vivía todos los días pidiendo una limosna. La vamos a comparar en esta hora con la condición del pecador, con la condición, ¿no es cierto?, de todos somos pecadores. Entonces, antes de nosotros conocer al Señor, éramos pecadores, somos pecadores,
Pero Cristo, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador de nuestra alma, el Señor nos ha limpiado de nuestros pecados. Pero la condición del pecador que reconoce que necesita de Jesús, como nosotros una vez le reconocimos que necesitamos realmente que Jesús hiciera una limpieza interior en nuestras vidas. El pecador sin Cristo vive, dice la palabra, en una condición lamentable, en una condición que sufre. ¿De qué? De ceguera espiritual por no conocerle, por no saber quién es Jesucristo. Y dice la palabra bendita del Señor que cuando no reconocemos nuestro estado, somos pecadores, somos personas que no le hemos dicho: Señor, te reconozco como el Salvador de mi alma, yo te necesito, Señor. Y sabe que nosotros somos los necesitados, nosotros somos lo que necesitamos siempre de Dios. Y es por eso que aquí Bartimeo dijo: yo soy un pecador y reconozco que el que viene por el camino es el Hijo de Dios, el que me puede ayudar, el que me puede, gloria a Dios, perdonar mis pecados. ¿Qué otra cosa puede pedir un pecador que no sea misericordia? Señor, ten misericordia de mí. Y ese debe ser el clamor de cada persona en este tiempo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Y sabe que Dios, dice la palabra, que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y nosotros apelamos a la misericordia de Dios, porque Dios, si bien es cierto que Él, dice la palabra, que no dejará, ¿no es cierto?, sin castigo al que es culpable, pero Él en su castigo aplica su misericordia también. Es por eso que es maravilloso cuando tú y yo comenzamos a conocer a este Dios de la gloria y empezamos a ver la multitud de su misericordia. Y dice la palabra que cada día recibimos su misericordia. Bendito sea el Señor. Que vemos también en esta historia que Él clamó a Jesús. Muchos trataron de callarlo. Cuando Bartimeo gritaba o lo llamaba en voz alto: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, esa misma multitud que acompañaba a Jesús, esa misma multitud lo quería hacer callar, que no molestaran al maestro, que para qué lo estaba gritando de esa manera. Pero Jesús es tan maravilloso que Él, en medio de aquel tumulto, en medio de aquel bullicio, Él pudo escuchar la voz de un necesitado. Él pudo escuchar la voz de alguien que estaba necesitando de Él, de su misericordia. Bendito Dios. Y yo quiero decirte en esta hora que habrán muchos en tu vida y en mi vida que nos quieren hacer callar, que quieren, ¿no es cierto?, que nosotros no proclamemos a este Dios de la gloria. Pero tú y yo, más que nunca, como Bartimeo, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que persistir y clamar al Dios de la gloria, a este Dios que tiene misericordia cada día con nuestras vidas. Aún dice la palabra que cuando hay personas que en este tiempo desafían el poder de Dios, ¿de qué manera desafían el poder de Dios? Haciendo su propia voluntad y no prestando oído de que hay un Dios, aleluya, que está pasando por tu vida, que está pasando por mi vida, y es quizás la única oportunidad que tú y yo podemos tener. Una sola vez quizás pasa el Señor, aunque el Señor da muchas oportunidades, pero está en ti y está en mí, en que nosotros sepamos aprovechar la oportunidad cuando Jesús nos llama. La oportunidad cuando vemos, ¿no es cierto?, que alguien se acerca a ti para darte las buenas nuevas. Dice la palabra del Señor que Jesús le preguntó a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Y en esta tarde te lo dice a ti el Señor: ¿qué quieres que te haga? Cuando Jesús realiza esta pregunta, podemos pensar nosotros que esta pregunta está de más, como diciendo: ¿acaso no sabe el Señor que Bartimeo está ciego? Pero quiero decirte que la pregunta no está de más. La pregunta que el Señor le hizo aquí a
Bartimeo va mucho más allá de nuestro conocimiento. ¿Por qué el Señor le preguntó a Bartimeo qué quieres que te haga? Porque la costumbre de Bartimeo era estar junto al camino mendigando. Y en esta hora hay muchas personas que están mendigando. Quieren solucionar su problema por un día. Bartimeo quizás quería una limosna, como todos los días que estaba allí en el camino, y una limosna, hermanos queridos, personas que me escuchan, es algo pasajero, es algo momentáneo, es algo que te soluciona el problema tal vez de un día. Pero gracias a la misericordia de Dios y al entendimiento, a la revelación que Dios le dio a este mendigo cuando lo llamó, ten misericordia de mí, hijo de David, él pudo, ¿no es cierto?, anhelar un beneficio mayor. Él dijo, yo no me voy a quedar con una limosna, yo voy a ir más allá. Yo quiero la solución de mis problemas. Yo quiero que Dios me solucione el problema para no depender, para no valerme de los demás, sino para que Dios haga ese milagro en mi vida y yo pueda valerme por sí mismo. Entonces, cuando Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga?, Él estuvo allí con esa respuesta, ¿no es cierto?, que tú y yo tenemos que tener. Ya tenemos que tener la respuesta de lo que nosotros queremos que Dios haga en nuestras vidas. Él le pudo responder, Señor, que reciba la vista. Tienes que ser específico. Señor, quiero tal cosa. Señor, quiero tal cosa. Es por eso que vemos aquí el porqué de la pregunta de Jesús a este ciego Bartimeo. Entonces, cuando él le pidió, ¿no es cierto?, la vista, Jesús, yo pienso que Jesús se puso contento, porque dice, bueno, aquí hay un verdadero hijo que sabe que yo puedo hacer el milagro. Cuando el Señor ve fe en un corazón, no hay nada imposible para Dios. Mira, dice Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, dice así, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esas son las cosas que buscó Bartimeo. Dice la palabra, él clamó al Señor, él clamó buscando de Dios algo escondido, algo grande para él. Y eso es lo que Dios te quiere dar y me quiere dar. Dice, clama a mí que yo te responderé. ¿Cuándo va a responder Dios? Cuando hay un clamor genuino, profundo en nuestros corazones, un clamor sincero, donde Dios ve que hay un corazón humilde y que le reconoce a Él como el Dios Todopoderoso, como aquel que lo puede hacer. Hay otra cita bíblica que me gustaría que tú la leyeras, y es así, y es aquella que dice en 2 de Corintios 4:4, y dice así, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es este Dios? ¿Quién es este Dios? Este Dios es el diablo, es el enemigo que anda rondando, dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar. Este Dios que reina cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que ellos no les sea abierto el entendimiento, para que sean como era Bartimeo, un ciego por toda la vida. Pero cuando viene la palabra de Dios a nuestros corazones, es la que trae luz, es la que trae el entendimiento. Y tú y yo podemos entender el buen evangelio, el evangelio que son buenas nuevas, el cual, dice la palabra, el cual es la imagen de Dios. Es por eso que tú y yo tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones, porque la palabra de Dios, dice la palabra misma dice, que son espíritu y son vida. Tú puedes leer la Biblia todos los días de tu vida y todos los días la palabra tiene algo nuevo, tiene una esencia nueva, tiene poder, que puede ayudarte en todas las circunstancias de tu vida.
La pregunta es para ti y para mí en esta tarde: ¿a quién estás clamando? ¿A quién te estás dirigiendo en tu clamor? Allí hay otra cita bíblica que nos habla a quién tenemos que ir. Y es en San Juan 14:6, donde nos dice la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. O sea que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y Él es el que te va a llevar al Padre. Y es por eso que nosotros al clamar tenemos que saber en qué dirección estamos apuntando nuestro clamor, nuestra oración. Lo debemos hacer en la dirección correcta, a Dios. Aleluya. Y dice la palabra que Dios, que concedió a Bartimeo su milagro, concederá el tuyo también, concederá el mío también. Gloria a Dios. Y cuando Jesús vio aquella decisión de este ciego, dice el Señor que Él le dijo: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Pero cuando Dios ve un corazón que tiene fe, la fe hace posible lo imposible. Es por eso que Dios quiere que este mundo aprenda a clamar a Dios. Y yo creo que es un buen tiempo para clamar a Dios. Todo tiempo es bueno para clamar a Dios. Pero en el tiempo en el cual se está viviendo, en estos últimos tiempos, esto tan tremendo que ha salido, pienso que debemos de clamar a Dios. ¿Y cómo vamos a clamar? Como clamó Bartimeo: Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mi prójimo. Ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de los que no te conocen, aún de los incrédulos, para que el entendimiento les sea abierto a través de tu bendita palabra. Y de seguro que el Señor te va a oír. De seguro que Dios nos va a escuchar cuando se juntan, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios unido en un solo clamor y decir: Hijo de David, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces recuerda que la palabra clave en esta tarde es misericordia. Y esa misericordia se aplica todos los días de nuestras vidas, siempre y cuando tú y yo hagamos la voluntad del Señor. Y esto es lo que yo te quiero dejar en esta tarde. Este clamor, que sigas clamando, que sigas buscando de este Dios de poder, de este Dios que dice en su palabra que su oído no se ha agravado. Su oído está atento al clamor. Por más bullicio, por más multitud de gente, por más cosas que hayan, Él te está escuchando. Y Él escucha cuando hay un corazón tierno en su presencia. Cuando hay un corazón que le busca, gloria a Dios, y cree realmente. Y el Señor te va a decir como a Bartimeo: tu fe, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Nuestra fe nos va a salvar. Aquello que nosotros hemos depositado, esa confianza en la palabra de Dios, esa confianza en Dios, es el único que nos puede ayudar. Así que quiero dejarte esta palabra en esta tarde para que sea de gran bendición para tu vida y para todos los que te rodean. Quiero dar gracias al Señor y quiero saludarte y decirte que la paz de Dios gobierne tu vida. Gloria al Señor, y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, aquel que no se duerme, aquel que está velando por su pueblo, aquel que está allí, ¿no es cierto? Dice la palabra que el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y los defiende. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y que Dios te bendiga ricamente. Amén. Era un hombre solitario que vivía de limosnas.
hasta que pasó Jesús y su vida transformó. Era Bartimeo el ciego, que sentado en el camino oyó que venía Jesús y clamando se paró. Su clamor era profundo, tan profundo que el maestro con la gran multitud claramente oyó su voz. No clamaba con sus labios, sino con su corazón. Y Dios nunca ha despreciado el humilde corazón. Ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó